La brisa de la mañana tenía un olor particular en nuestra casa, allá en las afueras de Ronda, entre campos de olivos y caminos de tierra. El reloj apenas marcaba las 7 cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, dorando los azulejos viejos de la cocina. Ramiro, mi marido, ya se había ido al campo sin hacer mucho ruido. Como siempre. Yo me quedé recogiendo la cocina en silencio, los pies descalzos sobre las baldosas frías, con una taza de café ya tibia entre las manos. La radio murmuraba de fondo noticias repetidas, precios del aceite, accidentes en la autopista, fútbol. Todo sonaba lejano. La soledad no era nueva. Llevábamos casados 14 años. Nunca hubo gritos, ni lágrimas, ni infidelidades. Pero hacía tanto que no me miraba como antes. Nuestros días eran una coreografía ensayada, desayuno, finca, comida, siesta, cena. Ramiro era un buen hombre, pero hacía tiempo que no me preguntaba cómo me sentía. Ya ni siquiera rozaba mi espalda al pasar detrás de mí. Como si mi cuerpo se hubiera vuelto invisible. Esa mañana decidí salir. No lo planeé. Fue una necesidad repentina. Quedaba pan del día anterior, sí, pero me puse un vestido que hacía años no usaba. Color crema, con la espalda abierta y tirantes finos, como los que se ven en los escaparates de verano. Me lo ajusté con calma frente al espejo, notando cómo el encaje interior se marcaba apenas bajo la tela delgada. Elegí unas sandalias viejas, pero con cierto encanto. Y me puse un labial suave, como quien prepara un ritual. Sin razón aparente. Caminé por el camino de tierra que baja hasta el pueblo, saludando a las vecinas con una sonrisa casi tímida. Me sentía distinta. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Notaba el suave roce del vestido contra mis muslos al caminar, y ese detalle me hizo sonreír sin darme cuenta. El pequeño ultramarinos de la plaza lo lleva Benjamín, un hombre algo mayor que yo, con barba entrecana y unas manos grandes que siempre huelen a cartón o a café. Cuando me vio, dejó de apilar cajas y me miró directamente, como si supiera algo que yo aún no sabía de mí misma. «¿Vestido nuevo, Estela?», dijo con media sonrisa, limpiándose las manos en el delantal. «Vas a revolucionar a más de uno esta mañana». Sentí el rubor subirme a las mejillas como una corriente tibia. Me reí. Torpemente. Como una adolescente. Quise responder con algo ingenioso, pero solo logré decir. «Es que hace calor, ¿no?». Dentro del local olía a muchas cosas, fruta demasiado madura, pan tostado, detergente barato. Yo caminaba entre los estantes con pasos lentos, fingiendo interés en latas de tomate, en pastas que no pensaba comprar. Benjamín me seguía con la mirada, sin disimular. Hacía tiempo que nadie me miraba así, con pausa, con atención. Como si cada centímetro de mi cuerpo hablara un idioma que él entendía. «Hoy te ves, no sé, distinta», dijo desde el otro lado del mostrador. «¿Será el aire? ¿O será que ya te echaba de menos?». No respondí. Pero el calor en mi nuca fue respuesta suficiente. Recogí mi bolsa con pan y salí con un «hasta luego» suave, intentando que mi voz no temblara. Afuera, el sol ya calentaba más, y el aire olía a albahaca y a tierra mojada por el riego. Volví a casa con pasos lentos, como si tuviera miedo de que al llegar, todo lo que sentía se disolviera. Preparé el almuerzo con más detalle de lo habitual. Serví el gazpacho en los platos hondos de cerámica y corté el pan en rebanadas finas, como en los días festivos. Antes de que Ramiro regresara, me cambié. Una blusa blanca con escote discreto, pero que dejaba ver los hombros. Una falda que hacía tiempo no me atrevía a usar. Y perfume. Solo unas gotas, detrás de las orejas. Cuando él entró en casa, me miró de reojo y dijo: «¿Te arreglaste para ir al mercado?». Y ya. Nada más. Ni una palabra sobre el vestido.
ni sobre el rubor en mis mejillas. Se sentó, preguntó por los papeles del agua, comió en silencio. Esa noche me acosté temprano, pero no con la bata de algodón de siempre. No. Elegí un camisón de satén suave, que me hacía sentir piel en vez de sombra. Me metí en la cama mientras Ramiro veía la televisión. Minutos después, lo sentí acostarse sin tocarme. Cerró los ojos y se durmió. Como si no existiera el cuerpo al lado suyo. Yo permanecí despierta, mirando al techo. Pensando en Benjamín. En su mirada. En su voz. En el leve roce de sus dedos al darme el cambio. Y sin querer, llevé una mano a mi cuello, tocando el borde del encaje invisible que él nunca vio, pero que me hacía sentir viva. Al día siguiente, el impulso fue más fuerte. No necesitaba pan. Pero dije que iba a por sal. Me puse un vestido verde claro, suelto, pero que dejaba entrever las curvas con cada paso. Debajo, lencería nueva, blanca y con detalles bordados que me hacían sentir un poco culpable y muy despierta. El ultramarinos estaba vacío. Benjamín estaba revisando cajas, pero al verme entrar, dejó todo y se enderezó. No sé si me traes suerte o problemas, bromeó, mirándome directo a los ojos. Nos reímos. Y fue entonces cuando sucedió. Nada exagerado. Nada obsceno. Solo un gesto que traspasó la frontera invisible del deseo. Se acercó un poco más de lo normal al ayudarme con una bolsa. Su brazo rozó el mío. Su voz se volvió más baja. Y por un instante, el aire se volvió más denso. No nos besamos. No nos tocamos de forma inapropiada. Pero cuando salí del local, llevaba un calor distinto bajo la piel. Desde hacía días, la rutina en casa se sentía más como una jaula bien decorada que como un refugio. La cocina seguía oliendo a café, el suelo seguía crujiendo bajo mis pies descalzos, y la radio matutina no dejaba de repetir noticias como si quisiera llenar con palabras el silencio que reinaba entre Ramiro y yo. Esa mañana, cuando desperté, él ya no estaba. Había salido temprano a resolver unos papeles con un técnico en el pueblo vecino, Algatocín. Dijo que volvería al día siguiente, tal vez. Lo dijo como quien menciona el clima, sin emoción. Dejándome sola, sin preguntas. Me senté en la cama aún deshecha, con la sábana enrollada entre las piernas, y por un momento escuché con atención los sonidos de la casa vacía. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora lo sentía distinto. Cargado de promesas o de peligros. Aún no lo sabía. Fui hasta el baño, me duché con lentitud. Dejé que el agua caliente resbalara por mi cuerpo como si pudiera borrar los pensamientos. Pero no lo logró. Al salir, elegí con cuidado cada prenda, una blusa blanca, ligera, semitransparente bajo el sol, que sugería más de lo que mostraba. Una falda beige ajustada a la cintura. Y debajo, un conjunto de encaje color vino suave, que apenas rozaba la piel. No era para ser visto. Era para ser sentido. Me miré largo rato en el espejo, buscando algo en mi reflejo. Tal vez valor. Tal vez perdón. O tal vez, simplemente, una señal de que aún era capaz de decidir por mí misma. Durante las primeras horas del día, traté de mantener la mente ocupada. Ordené armarios, limpié cajones, regué las plantas con más fuerza de la necesaria. Pero mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar. Al ultramarinos de la plaza. A Benjamín. No tenía ningún motivo real para ir. No me faltaba pan ni leche. Pero el impulso era más fuerte que la lógica. Así que me calcé las sandalias doradas de tiras finas, me puse unas gafas de sol que usaba solo en verano, y salí. El sol caía sin piedad sobre el empedrado de la plaza. Las vecinas charlaban en voz baja junto a los limoneros. Al cruzarme con Carmen, la mujer del panadero,
ella me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Te ves muy arreglada, Estela. ¿Algo especial hoy? Nada, mentí, riendo. Me apetecía sentirme un poco más viva. Ella asintió lentamente, como si quisiera responder otra cosa pero se contuviera. Y yo seguí caminando. Cuando llegué a la tienda, Benjamín estaba solo. El local estaba en penumbra, fresco como una cueva. Acomodaba cajas al fondo, en una esquina donde rara vez entraban clientes. Al verme, se detuvo. Se limpió las manos en el delantal y vino hacia mí, con esa expresión que mezcla complicidad y desafío. ¿De verdad necesitas algo? ¿O vienes solo a saludarme? Preguntó con voz baja. No supe qué decir. Bajé la vista, notando cómo el aire se volvía espeso entre nosotros. En ese momento, me ofreció un café. Dijo que tenía uno recién hecho, en la trastienda. Acepté. Cruzamos la puerta que separa el mostrador del almacén. Un espacio pequeño, mal iluminado, lleno de cajas apiladas, con olor a madera y papel viejo. Allí, sentado sobre dos cajas vacías, compartimos el café. No hablamos de nosotros. No directamente. Hablamos del calor, de la sequía, de cómo el pueblo cada vez tenía menos niños. Pero cada palabra iba cargada. Cada silencio pesaba. ¿Sabes? Dijo él, mirando el borde de su taza. A veces me pregunto cuánto tiempo puede uno aguantar sin sentir que está vivo de verdad. Lo miré, sin saber si hablaba de él o de mí. Quizá de los dos. Apoyó la taza a un lado y sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto brusco. No fue un intento de nada prohibido. Fue una caricia mínima. Pero suficiente para que mi cuerpo recordara que todavía era capaz de estremecerse. Nos miramos. Largo. Sin urgencia. Como si el mundo entero pudiera quedarse en pausa dentro de ese pequeño cuarto sin ventanas. Estela, murmuró, pero no dijo nada más. Yo solo asentí. No hacía falta hablar. Cuando volví a casa, mis pasos eran lentos. Como si cada uno me alejara de algo que no quería perder, pero tampoco sabía cómo sostener. Me detuve en la plaza y compré un ramo de flores pequeñas, violetas silvestres. Como si pudiera justificar mi paseo. Ya en casa, las coloqué en un vaso sobre la mesa. Me quité los zapatos y caminé descalza por la cocina. El suelo estaba caliente por el sol. El vestido, pegado a mi piel. Me sentía vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Esa tarde preparé una comida sencilla, tortilla de calabacín, ensalada con limón y pan tostado. Comí sola, sin televisión, sin radio. Solo el sonido de mi tenedor en el plato. Al caer la tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Benjamín. No contenía palabras dulces ni promesas. Solo una frase. Mañana detrás del almacén. Solo 5 minutos. No quiero seguir fingiendo que no me importas. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiendo fuerte. Luego apagué el móvil y lo dejé boca abajo. No respondí. No todavía. Esa noche, me puse una bata larga y me senté en el patio, bajo el limonero. La luna estaba alta, y el aire olía a jazmín. Recordé mis años de juventud. Los paseos de verano, los primeros besos, los sueños no cumplidos. Y pensé en cómo una mirada puede cambiar el curso de una vida entera. Cuando me acosté, abracé la almohada y respiré hondo. Mi cuerpo aún guardaba el eco de un roce, de un gesto no dicho. Cerré los ojos sabiendo que ya no podía volver atrás. Pero también sin saber si quería hacerlo. Esa mañana, el aire tenía un peso distinto. La casa, por momentos, parecía demasiado grande para una sola persona.
Ramiro no había vuelto aún. Me había avisado la noche anterior que dormiría en el pueblo vecino, que las gestiones tardaban más de lo esperado. Desayuné sola, sentada en la mesa de madera junto al ventanal, mientras la radio hablaba de política y sequías. Pero yo no escuchaba nada. Miraba mis propias manos sobre el mantel y pensaba en los últimos días, en cómo algo invisible había empezado a crecer entre los silencios de mi rutina. La nota que Benjamín me había dejado la noche anterior ardía en mi cajón como si tuviera voz propia. Sus palabras, "Te espero mañana detrás del almacén", eran sencillas, pero cargadas de una urgencia que me atravesaba. No había promesas, ni confesiones. Solo una petición silenciosa de presencia. De comprensión. Pasé la mañana haciendo tareas pequeñas, lavando ropa, ordenando fotos viejas, regando las plantas. Pero en realidad, solo esperaba que pasaran las horas. Antes de salir, me vestí con una calma inquietante. Elegí un pantalón claro de tela suelta, cómodo y limpio, una camisa de lino color salvia, abotonada hasta el cuello, pero con las mangas remangadas. Nada provocador. Nada que llamara la atención. Solo un intento de neutralizar lo que ya no podía esconderse por fuera. Tomé un camino secundario, bordeando los patios traseros de las casas, esquivando la plaza. No quería cruzarme con nadie. Ni preguntas. Ni miradas. Ni gestos que pudieran delatar lo que apenas yo comenzaba a entender. Cuando llegué a la parte trasera del Ultramarinos, Benjamín ya estaba allí. Apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Me saludó con un gesto de cabeza. Nada más. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí. El espacio era estrecho, sin ventanas. Olía a madera húmeda, a cartón viejo. Entraba apenas un hilo de luz por una rendija en la puerta. Nos sentamos en dos cajas vacías, uno frente al otro. Había silencio. De ese que no incomoda, pero que presiona por dentro. No sé qué esperabas encontrar aquí, dije. Tampoco yo. Solo sé que no quiero seguir viéndote pasar sin decir nada. Como si no sintiera nada, respondió con los ojos fijos en los míos. Bajé la vista. Me fijé en sus manos. En cómo las apretaba sin querer. En el leve movimiento de su rodilla, nervioso. Yo tampoco estoy segura de nada, admití. Ni de lo que siento, ni de lo que está bien. Solo sé que, hacía tiempo que no me sentía viva. Él se quedó en silencio un momento largo. Luego, desvió la mirada. Estela, no te pido que decidas nada hoy. Ni mañana. Solo quería escucharte decir eso. Que no soy el único. Sentí que mi corazón golpeaba con fuerza. Quise decir algo más, pero los pasos que sonaron fuera del almacén nos interrumpieron. Alguien se acercaba. Instintivamente nos separamos más, como si nuestra simple cercanía ya fuera una prueba de algo. La puerta se entreabrió con un quejido leve. Era Diego, el joven ayudante de Benjamín. Traía unas bolsas vacías en la mano, pero su rostro reflejaba sorpresa. Se quedó un segundo en silencio, evaluando la escena. Los dos, en ese rincón, sin hablar, en medio de cajas y sombras. —¿Perdón, interrumpo? —preguntó. Benjamín se aclaró la garganta. Solo, tomando un café rápido. —Ya vamos. Diego no dijo más. Pero su mirada fue larga. De esas que observan más de lo que muestran. Luego se fue. Cuando se cerró la puerta, supe que algo había cambiado. Que aunque no había sucedido nada que pudiera contarse, la imagen hablaba sola. Y los pueblos viven de imágenes y rumores. Nos ha visto, susurré. Sí. ¿Y ahora? Benjamín se encogió de hombros. Ahora, seguimos respirando.
Volví a casa por el camino más largo. El sol ya caía fuerte y el calor hacía vibrar el aire. Sentía las piernas pesadas y el corazón más. Al llegar, abrí todas las ventanas. Como si el viento pudiera borrar lo que traía conmigo. Me cambié de ropa y me lavé la cara. Me miré al espejo del baño con atención. Mis ojos no mentían. Había algo nuevo en ellos. Algo que no sabía si era fuerza o miedo. Por la tarde, Ramiro llamó. Su voz sonaba tensa. ¿Todo bien? Sí, lo de siempre. ¿Fuiste al centro? Solo un rato. A por unas cosas. ¿Por qué? Nada. Me crucé con Diego. Dijo que te vio en la tienda. Me sorprendió. Pensé que ya habías comprado todo. Tragué saliva. Cerré los ojos. Quería flores. Hubo un silencio al otro lado. Ah. Esa única palabra me perforó. Era corta, neutra, pero estaba cargada. De sospecha. De intuición. De grieta. Cuando Ramiro regresó esa noche, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre, pero su gesto era rígido. Durante la cena, me miraba diferente. Como si buscara en mí una señal. Como si supiera algo y no quisiera ser el primero en nombrarlo. Hoy, estás distinta, murmuró mientras recogía su vaso. ¿Distinta cómo? No sé. Como si pensaras mucho. O como si ya no estuvieras aquí. No respondí. Solo me levanté y empecé a lavar los platos. El agua corría y el jabón se escurría entre mis dedos, pero mi cabeza estaba lejos. Esa noche, en la cama, no hubo palabras. No hubo contacto. Solo dos cuerpos acostados en la misma habitación, separados por un océano de cosas no dichas. Él se durmió antes que yo. Lo escuché respirar lentamente, como si de verdad pudiera descansar. Yo no pude. Me quedé despierta. Mirando el techo. Sintiendo que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Había cruzado una línea. Y ni siquiera sabía cómo. Algunas mañanas no necesitan palabras para anunciar que algo ha cambiado. Lo sentí al despertar. No fue un gesto de Ramiro, ni un sonido en particular. Fue el ambiente. Un silencio tenso, cargado, como si la casa misma contuviera la respiración. Me vestí sin pensarlo demasiado, pero no sin cuidado. Elegí un vestido de algodón blanco, sencillo, con mangas hasta el codo y un cuello discreto. Nada que llamara la atención, aunque sabía que incluso lo neutro podía parecer provocador si los ojos que miran ya están listos para juzgar. Bajé a desayunar y Ramiro estaba en el patio, revisando unas herramientas. No me saludó con un beso, como solía hacerlo antes. Solo un asentimiento con la cabeza. La radio sonaba en volumen bajo. Las noticias hablaban de sequía y política. Nada que importara. ¿Vas al centro? Preguntó él sin mirarme. Sí, necesito unas cosas, respondí, y no era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Salí a pie. Las calles de Villanueva del Rosario parecían más estrechas que de costumbre. El sol no pegaba fuerte aún, pero el calor ya estaba en el aire. Al pasar frente a la plaza, noté que el grupo de mujeres que solía sentarse bajo los árboles bajó el tono de conversación al verme. Algunas fingieron no notar mi presencia. Otras me saludaron con una sonrisa forzada. Estela, te vemos muy arreglada últimamente, dijo Trinidad, la mujer del carnicero, con voz dulce y mirada de filo. Hay días en que una lo necesita, ¿no? Claro, sobre todo si hay motivos. No respondí.
caminé hacia la panadería con la sensación de tener el cuello ardiendo, como si el sol fuera más fuerte solo sobre mí. Al salir, vi que Diego, el joven ayudante del almacén, hablaba con dos chicas en la esquina. Al pasar, se callaron de golpe. Él no me miró, pero su silencio me habló más alto que cualquier palabra. Regresé a casa más rápido de lo que pensaba. Me quité las sandalias apenas crucé la puerta. El suelo fresco me alivió por un momento. Fui al baño, me mojé el rostro, me miré en el espejo. Mis mejillas estaban encendidas. No era rubor. Era presión. Ramiro había preparado café. Sirvió 2 tazas. Se sentó frente a mí en la mesa y me observó con detenimiento. Hoy vi a Diego, dijo, sin rodeos. Me comentó que te cruzó hace unos días detrás del almacén. Sí, pasé por allí, respondí, sin adornos. ¿Qué hacías? Tomando aire. ¿Sola? No respondí de inmediato. Bajé la mirada. La taza en mis manos temblaba apenas. Ramiro, no quiero que esto se convierta en una caza de errores. No estoy cometiendo un crimen. No, respondió él, con voz calmada. Pero tampoco eres la misma. Y no hace falta besar a alguien para que un matrimonio empiece a romperse. Su frase me dejó sin palabras. No era un reproche, era un espejo. Me vi reflejada ahí. No había ocurrido nada que el mundo pudiera señalar como infidelidad. Pero sí algo que empezaba a devorarme desde dentro. La gente habla, Estela, añadió. Pero el problema no es lo que dicen. Es lo que tú ya no me dices. Me levanté de la mesa. Fui al patio. El limonero se movía apenas con la brisa. Las hojas caían como si también guardaran secretos. Me senté bajo su sombra. Recordé mis primeras tardes en esta casa. Mis primeros años con Ramiro. Las cenas en las que él me miraba como si yo fuera todo. Los domingos en el campo. Las noches de invierno frente al brasero. ¿Cuándo dejamos de hablarnos con el cuerpo? A media tarde, me llegó un mensaje de Benjamín. Están diciendo cosas. Mejor que no vengas hoy. No quiero que te expongas. Lo leí 1, 2, 3 veces. No había ninguna palabra afectiva, ningún intento de seducción. Solo una preocupación real. Una advertencia sincera. Lo agradecí en silencio. No respondí. Esa noche, cociné tortilla de patatas. Ramiro me ayudó a poner la mesa. Comimos sin televisión. Sin música. Solo el sonido de los cubiertos y nuestras respiraciones. ¿Te gustaría que habláramos con alguien? Preguntó de pronto. ¿Un terapeuta? Un tercero. Alguien que nos escuche sin juzgar. ¿Y qué le diríamos? Que estamos bien pero vacíos. Que aún queremos saber si hay algo que salvar. La sinceridad de su propuesta me conmovió. Porque no venía de la rabia, sino de la tristeza. Él no quería destruirme. Quería entenderme. Pero yo no sabía si ya era tarde. Más tarde, en la cama, me acosté con el cuerpo tenso. Ramiro me dio la espalda. Pero antes de apagar la luz, dijo. Estela, si alguna vez necesitas decirme algo, dilo. Prefiero una verdad cruda que una mentira blanda. No respondí. Cerré los ojos y sentí que una parte de mí se deshacía. No de culpa. De impotencia. Porque amar a alguien no siempre basta para quedarse. A la mañana siguiente, me puse un vestido largo de lino azul pálido, suelto, cómodo. Me recogí el cabello en una trenza floja. No me maquillé. Ni perfume. Solo yo, como era.
En la cocina dejé una nota: salgo a caminar. Solo necesito aire. Volveré. Y salí. El pueblo seguía allí. Con sus casas bajas, sus calles tranquilas y sus ojos agudos. Pasé frente a la iglesia. A la escuela cerrada por vacaciones. Al bar donde los hombres de siempre tomaban café. No bajé la mirada. Pero tampoco sonreí. Me dirigí al campo, a las afueras. Donde el viento no juzga. Donde nadie susurra. Caminé largo rato. Pensando. Sintiendo. Pidiendo silencio por dentro. No sabía qué iba a hacer. Pero sí sabía que, por primera vez, necesitaba decidir por mí. No por el miedo. No por la vergüenza. No por lo que dijeran. Sino por la mujer que dormía bajo mi piel desde hacía demasiado tiempo. Y esa mujer, ya no quería fingir. La casa amaneció en silencio, más espeso que nunca. Ramiro no durmió allí. Tampoco dejó una nota esa vez. Solo su ausencia, intacta, como una prenda colgada que nadie usa. Me levanté temprano, incluso antes del gallo. En la cocina, todo estaba ordenado. Pero ya no era mi orden. Era una escena estática, congelada. Como si el tiempo no quisiera avanzar. Me preparé un café sin azúcar, como lo hacía antes. Pero ahora me sabía diferente. Bebí en silencio, escuchando el leve zumbido de las abejas colándose por la ventana del patio. El limonero se agitaba despacio, como si respirara con dificultad. Pasé gran parte del día sin salir. Abrí cajones que no tocaba desde hacía años. Encontré una carta vieja de Ramiro, escrita cuando apenas nos conocíamos. En ella hablaba de futuro, de hijos, de tierra compartida. Tenía palabras dulces, trazadas con seguridad. Me sorprendió llorar al leerla. No por nostalgia. Por reconocimiento. Por saber que, en algún momento, sí fuimos eso. Guardé la carta. Seguí limpiando. Tiré papeles inútiles, cosas rotas. Pero lo que más pesaba no se podía desechar, lo que no dijimos, lo que callamos tanto que se nos quedó pegado a los huesos. Cerca del mediodía, me senté bajo el limonero. Llevaba un vestido sencillo, largo, de lino natural, sin adornos. Descalza, con el cabello suelto, como en los veranos de mi infancia. Dejé caer la cabeza hacia atrás, cerré los ojos y respiré. El aire estaba tibio. El cielo, gris. Parecía que iba a llover, pero no lo hacía. Y pensé, así me siento. A punto de llover. Mi móvil vibró. Un mensaje de Benjamín. No quiero que sufras. Si esto te destruye, prefiero perderte que verte romperte. Lo leí muchas veces. Y por primera vez, no sentí deseo ni impulso. Sentí respeto. Gratitud. ¿Por qué no me estaba pidiendo? Me estaba dejando libre. No contesté. No, aún. Esa tarde salí a dar un paseo. El pueblo parecía suspendido, como si alguien hubiera puesto pausa. Pasé por la plaza. Nadie cuchicheó. Nadie me detuvo. Tal vez ya se habían acostumbrado al rumor. Tal vez ya sabían que yo no iba a dar explicaciones. Pasé frente al Ultramarinos. La puerta estaba abierta, pero no entré. Benjamín estaba dentro, atendiendo. Me vio. No se movió. Solo me miró con una mezcla de calma y tristeza. Como si supiera que ese cruce de miradas sería el último. Le sonreí apenas. Él respondió con un gesto leve, casi imperceptible. Seguimos cada uno nuestro camino. Volví a casa con paso lento.
El sol bajaba y el cielo, finalmente, empezó a llorar en forma de una llovizna tibia y breve, como un llanto que se contiene. Me senté en la cocina. Preparé una sopa liviana. Puse la mesa solo para mí. Un plato, una servilleta. Comí sin apuro. Saboreando lo simple. Escuchando cómo la lluvia acariciaba las tejas. Más tarde, tomé una hoja de papel. Escribí una nota. No una carta larga. Solo unas líneas. No me voy por otro. Me voy por mí. Me perdí en esta casa, en esta vida. Y necesito encontrarme. Tal vez vuelva. Tal vez no. Pero necesito saber qué queda de mí, más allá del deber. Doblé el papel y lo dejé en el cajón del aparador. No lo escondí. No era un adiós cruel. Era un gesto limpio. Fui al dormitorio. No hice la maleta. No me llevé muchas cosas. Solo lo necesario, un par de mudas, algo de dinero, mi cuaderno, un abrigo y una foto vieja. La de nosotros en la playa. Donde aún reíamos con la boca abierta, sin miedo. La dejé dentro de la mochila, sin mirar demasiado. Me acosté vestida. El sonido de la lluvia seguía. Como una nana antigua. Y dormí. Sin sueños. Solo con descanso. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. La casa parecía mirarme con ternura. Como si supiera. Como si me diera permiso. Dejé la taza lavada en la cocina. Abrí las ventanas. El olor a tierra mojada se coló por todos los rincones. Me puse un pañuelo claro en el cuello, ajusté la mochila y crucé la puerta. No había nadie fuera. Solo el viento, y un perro dormido en el porche de la vecina. Caminé hasta la parada del autobús, al borde del pueblo. Me senté en el banco de madera, mojado por la lluvia de la noche. No me importó. Llegó un autobús vacío. El conductor me saludó con un gesto. ¿A dónde?, preguntó. Todavía no lo sé, respondí con una sonrisa tranquila. Subí. El pueblo quedó atrás. Las casas se achicaron en el retrovisor. Las montañas se abrían delante de mí, como un libro por escribir. Y así empezó otra historia. La mía.